Muy buenos días al país, agradecido de sus sintonías los domingos a esta hora de la mañana aquí en Espejo 360 a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor, una semana interesante. Ya el Consejo de Seguridad dio el visto bueno para la misión de pacificación en Haití. Es una buena noticia para los haitianos y para nosotros, ¿verdad? Sí. Y para toda la región. Además, el PRM tiene un candidato ya elegido. Sí, ya. Y tendremos una interesante entrevista con Iván de Jesús García, que es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Es decir, que tenemos un plato fuerte en el día de hoy. Nos vamos a la semana 360. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la semana 360. El Partido Revolucionario Moderno celebra con gran éxito las primarias en las que eligió a Luis Abinader como su candidato presidencial para las elecciones presidenciales del próximo año. Del padrón de 3 millones de electores votó 1.026.000 PRMistas, de los que Abinader alcanzó un 91%, Guido Gómez Mazaras un 5%, Ramón Albuquerque un 2% y Delia Josefina Ortiz un 1.4%. La gran sorpresa de las primarias fue la derrota de los alcaldes Manuel Jiménez de Santo Domingo Este y José Andújar de Santo Domingo Oeste, quienes no han reconocido el triunfo del pastor Diego Astacio en el este y de Francisco Peña en el oeste, mientras que el presidente Abinader confía en que los perdedores se integren a la campaña. La Organización Mundial de la Salud recomendó la primera vacuna contra el dengue, la cuadrivalente TAC-003, desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda para menores de entre 6 y 16 años de edad, y las autoridades de República Dominicana, donde se han registrado más de 10.500 casos, han mostrado interés en adquirir la vacuna. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio luz verde a una intervención armada en Haití, allanando el camino para que el millar de policías de Kenia, como parte de una fuerza multinacional, restauren la paz en el vecino país, víctima de bandas armadas que controlan gran parte del territorio y han instaurado un régimen de terror y violencia. La decisión fue aplaudida por las autoridades e intelectuales haitianos, mientras que el presidente dominicano Luis Abinader lo definió como un triunfo de la diplomacia dominicana y advirtió que lo peor que les puede pasar a los pandilleros haitianos es intentar cruzar hacia la República Dominicana, y dijo que no habrá ningún tipo de modificación en la frontera. La Junta Central Electoral tendrá en el 2024 un aumento de sus partidas presupuestarias en más de 3.000 millones de pesos para el montaje de las elecciones congresuales, municipales y presidenciales. La partida consignada en el presupuesto de la Junta Central Electoral será de 11.771 millones de pesos. El Ministerio Público puso en marcha la operación Búho, producto de una investigación de varios meses y por la cual apresó a 7 directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, Coop Herrera, a los que atribuyen haber cometido un fraude por 2.500 millones de pesos en perjuicio de miles de personas. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, puso en operación el pasado miércoles a modo de prueba el canal de riego La Vigía en la provincia fronteriza de Dajabón para garantizar el suministro de agua a los productores de la zona, quienes se verían afectados por el canal que construye Haití para trasvasar las aguas del río Masacre. El presidente Luis Abinader firmó con su homólogo de Surinam, Chandrika Persat Santokhi, un memorando de entendimiento que contempla la posibilidad de invertir capital dominicano en la explotación de petróleo en ese país suramericano en términos similares a los acuerdos firmados en agosto pasado con Guyana. Además, incluye servicios aéreos, energía y agricultura. Hasta aquí la semana 360. La noticia principal de esta semana ha sido la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que decidió, con la abstención de Rusia y China, decidió autorizar una misión internacional para acompañar a las autoridades haitianas en el proceso de pacificación
y rescate de sus instituciones. Es una buena información, una buena noticia para los haitianos que lo habían pedido a través de su primer ministro, pero también para la República Dominicana, que es el país que está sufriendo la mayor presión migratoria, la mayor carga económica para el presupuesto de la nación dominicana. Además, nuestro presidente Luis Abinader ha elevado la voz en los últimos 3 años en diferentes foros internacionales pidiendo esa decisión de Naciones Unidas. Nosotros habíamos dicho que había una buena señal y era la decisión de Rusia y China, que como miembros de los 5 países que conforman la Comisión Permanente de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, habían decidido pedir al secretario de Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, elaborar un informe que estableciera cuál era la situación de Haití, cuál era el nivel de la crisis, qué hacer y cómo hacerlo, que eso era una buena señal y finalmente teníamos razón, porque aunque se abstuvieron, no votaron en contra y eso permitió que 13 de los miembros permanentes y no permanentes decidieran autorizar la misión internacional que va a acompañar a los haitianos en el rescate de ese país. Reitero, es una buena noticia para Haití, para la República Dominicana y para toda la región, doctor. Fíjese, esa decisión de la ONU tiene varias lecturas. Yo quiero focalizar lo fundamental para mí. Lo primero es que China y Rusia, que era lo que se temía que pudieran objetarla por su derecho al veto, ¿verdad?, que tiene, se abstuvieron diplomáticamente. Sí. Es una decisión sabia. Y reconocen la urgencia de la situación haitiana. Pero no se comprometieron votando. Exacto. Oiga usted, no se comprometieron. Lo que implica que no están obligados, por ejemplo, a financiar tampoco eso. No importa, los demás países lo harán. Correcto, claro. Eso por un lado. Sí. El otro aspecto es el siguiente, que veo algo que me llamó la atención, que la ONU habla que no es su responsabilidad. Me extraña esa posición. Porque realmente porque no es una misión de la ONU. Claro. La ONU la está autorizando, pero no es una misión de la ONU. Pero entonces, ¿de quién es la misión? ¿De un extraterrestre? Lo que pasa es que es una forma de cubrir el bulto, en cierto modo. Claro que sí. Claro. Pero por ahí no me quiero focalizar. Quiero focalizarme en que ya la ONU había fracasado en Haití. Sí. Con la MINUSTAH. Quizá ahí está la explicación. ¿Entiendes? Es posible. Y además, también me pregunto, esa fuerza que va a Haití, de Kenia, no es una fuerza de Boy Scout que van a predicar. No. Es una fuerza de tarea. Pero doctor, no son solo los kenianos. Sí. Kenia va a aportar Sí. 1,000 o 1,000 y pico de militares. Los demás países tendrán que aportar militares, armas y dinero. Pero déjeme aclararle, yo le estoy hablando por lo que yo he escuchado de generales que saben de eso. Tienen una especialidad, incluso tienen un instituto de formación para la paz. Exacto, que saben de eso. Claro que sí. Y claro que han sí. expuesto en las redes eso que están planteando, que mucha gente no lo habla, ni lo mencionan en los medios tradicionales. Y es que, por ejemplo, los kenianos no van ahí a pacificar gente. No. Ellos van a eliminar cosas. No, que ellos no van a rezar. Pero entonces, ¿qué pasa? Ellos no van a rezar porque Barbecue no lo va a esperar. Pero es lo que le estoy hablando. Entonces, las bandas haitianas, por más que uno vea, no van a sentarse esperando claro que no. a hacer una chelcha. Claro que no. Por ejemplo, una chelcha con los primos, ¿verdad? Ajá. Que vienen de aquel lado. Claro. No. Ellos van a responder ahora. Lo que yo me pregunto, ¿cómo nos afectará eso a nosotros? Bueno, no quisiera que hubiera haber una estampida de Haití que venga a meterse aquí. No, ya el presidente dijo que las fronteras están resguardadas. Ojalá y que sea así. Lo peor que le puede pasar a los jefes de banda es intentar cruzar para la República. Sí, pero ¿qué pasa? Que cuando venga, está bien, es una cosa en las bandas, pero yo me refiero al pueblo pobre que está muriéndose de hambre en Haití, que vea una situación explosiva de muerte, guerra, fuego, y que decida salir huyendo, cruzar el masacre a pie, como dice la novela. Vamos a esperar, porque eso es lo que yo entiendo. Se han hecho varias intervenciones y no se ha ocurrido la estampida. Déjame aclararle, no soy pesimista en cuanto a eso, soy realista. Y yo creo que ha sido un éxito de nuestro presidente lograr que esta gente de la ONU tomara esa decisión. Claro que sí. Lo que se espera ahora es que tenga el resultado que se quiere. Vamos a esperar que esta misión pueda llegar, como se ha dicho, antes de enero y que, puedan realmente pacificar Haití y acompañar a sus autoridades en ese proceso de rescate de ese país y que podamos entonces volver a la normalidad en ambos países. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve.
Bueno, la semana pasada, específicamente el domingo, el, el país fue testigo del proceso de primarias del oficialista Partido Revolucionario Moderno, que se realizó con mucho éxito, rompiendo incluso las expectativas de la propia dirigencia de ese partido y de los observadores de la política nacional, porque se había pensado en que, como este es un país en el que en los procesos internos no vota más del 10 o el 12%, se pensaba que la votación no iba a alcanzar más de 350.000 o 400.000, Sí. que no iba a llegar al 500.000. Yo decía que para que fuera exitosa debía alcanzar el 500.000 o superarlo, porque el PRM es un partido en el gobierno con su presidente que estaba buscando la candidatura por el partido. Bueno, y además de eso tiene 3.090.000 Sí. personas inscritas en un padrón. Claro. Y vaya sorpresa, votó 1.026.000 personas en ese proceso en el que el presidente Abinader resultó electo con el 91% de los votos válidos emitidos. El señor Guido Gómez Mazara quedó en segundo lugar con un 5%, Alburquerque en un tercer lugar con un 2% y la señora Delia Ortiz alcanzó un 1.45%. Es decir, el presidente Abinader demostró su popularidad ahí. Lo mismo que muestran las encuestas hacia afuera, lo mostró el presidente Abinader. Pero además hay otro elemento a resaltar, doctor, y es que la Junta demostró su capacidad para montar este tipo de proceso. Claro. Y es una buena señal de que está preparada para lo que viene en febrero, que son las elecciones municipales, y lo que ha de venir también en mayo, unas elecciones congresuales y municipales. Es decir, que tenemos un evento interesante, ¿verdad?, en que el PRM eligió sus candidatos, dos candidatos a alcalde en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, y también pues la mayoría de los candidatos a regidores y jefes de delegaciones municipales, lo que evidencia que ese partido ya ha superado esta primera prueba, ahora se prepara para recibir el resultado de las encuestas y completar su matrícula de candidatos e iniciar su campaña oficialmente. Y la Junta pues dio muestra de que es un tercero imparcial que está preparado para arbitrar estos procesos. Mire, ese evento del domingo primero, ¿verdad? Sí. A mi modo de ver como ciudadano del común, contestó varias interrogantes. La primera de ellas es que la oposición al gobierno apostaba a una baja, diríamos, asistencia a esa votación. Pero estamos hablando de un 30%. Un 33 y pico por Un ciento. 33 y pico. Y los misma gente del PRM no esperaba tanto. No esperaban eso. Entonces ellos apostaron a eso, lo contrario, pero parece que eso hubo que dejarlo fuera. Pero segundo aspecto que yo veo también es que las masas, como se dice, hablaron. Sí. ¿Por qué? Porque entonces mucha gente quedó ahí fuera de base, como se dice, en el sentido de que la democracia habló. Claro, ¿verdad? claro. Cada cual se expresó como quiso, con sus errores y sus diferencias. Pero hay otro aspecto también, que hubo personas ahí que aspiraron, que estaban muy sólidos, que quedaron fuera. Por ejemplo, el caso del alcalde de Santo Domingo Este, Así. quedó en un lejano cuarto lugar. Hay dos eventos interesantes. Es decir, Óigame. Manuel Jiménez, que es el alcalde de Santo Domingo Este, quedó en cuarta posición, en la última posición. La última. De los cuatro aspirantes. Detrás del Y ahí último. sorprendió Diego Astacio, que ganó la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este. Claro. Lógicamente, había una división. Cuando el voto se divide mucho, porque por ejemplo, Exacto. usted suma los porcentajes de Adam Peguero Claro. y de Bertico Santana, y juntos suman un 46 y pico por ciento. Efectivamente. Y Diego Astacio ganó con un 35%. Efectivamente. El que menos sacó fue Manuel Jiménez, que creo que sacó un 11%. Eso. Pero hay otra cosa más también, porque son muchas lecturas, Sí. que emerge el liderazgo en ese partido del señor Abinader. Porque, ¿cómo le diría? Digo el liderazgo en el sentido de que se ratifica, ¿verdad? Claro. Porque, y es así. Además, creo que esos aires de cambio que están dándose en el país se reflejan también en la Junta Central Electoral. Sí, claro. Porque afirma su credibilidad. Nadie ha cuestionado el trabajo que hizo la Junta. No, y mire la importancia. Si ese proceso no hubiese organizado la Junta, ¿quién convence a Manuel Jiménez de que perdió Imagínese usted. esas Le elecciones? Un estoy hombre que diciendo. salía favorito en las encuestas. Oye, yo me recuerdo que... Hacia afuera es favorito, hacia Pero adentro tenía, parece, muchas Pero dificultades. recuérdese que hay muchas personas que han quedado fuera de concurso
que no eran originariamente de PRMistas ni PRDistas. Bueno, Manuel Jiménez no era originalmente Ese señor viene del MPD y después cayó en el PLD. Claro, claro. Y después Pero cae en Diego el Astacio PLD. no era originalmente PRMista. Tampoco. Fue candidato del PQDC hace 2 elecciones. Pero que hay un reciclaje. Sí, Es lo que le quiero decir. O sea sí. que uno Pero espera que... parece ser que la dirigencia de la militancia del PRM en Santo Domingo Este le cobró a Manuel Jiménez su accionar frente a ellos. Sí, Parece es que no se manejó muy bien Sí. con la militancia y la dirigencia de ese partido. Es correcto. Que terminó cobrándosela porque fueron los PRMistas los que votaron. Sí. En Santo Domingo Oeste ocurrió algo increíble. Francisco Peña, que era del PRD, ¿verdad? Llegó hace 3 meses a ese partido, Sí. pero que fue el hombre que el actual alcalde enfrentó y lo sacó de Lo venció. regresó, pero ellos querían que lo midieran por encuesta y el alcalde pidió que por encuesta no, que por primarias. Entendía que como tenía tan poco tiempo entrando el PRM, iba a perder en unas primarias y sin embargo lo barrió, Lo que ganó con más de un demuestra 35%. que las verdaderas encuestas son las votaciones. Así En es. las verdaderas encuestas. Así es. Claro que Entonces, sí. pero aquí hay que resaltar el trabajo de la Junta Central Electoral, Exactamente. que demostró capacidad para responder en este tipo de procesos, puso a prueba el método que se va a utilizar en las elecciones próximas, Claro. es decir, unas elecciones manuales, se cuenta manual, se levantó un acta, después se digitalizó, Sí. pero a mí me explicaron que ese sistema, si el acta que se levantó no cuadra con lo que se ha digitalizado, el resultado no pasa. Sí, O sea, que tiene un sistema de seguridad. Sí, sí, claro. Entonces, eso garantizó que los votos llegaran a tiempo y los resultados se tuvieran a tiempo y se conociera el ganador antes de las 7 de la noche. Claro, Y como las, debe elecciones, ser. y las elecciones terminaron a las 4 de la tarde. Es decir, que eso es un buen augurio de lo que va a pasar en febrero del próximo año y en mayo, que son las elecciones presidenciales y congresuales. Así es que Exacto. felicidades a la Junta Central Electoral por el éxito que tuvo en el montaje de este Perfecto, proceso. muy bien, sí. Vamos a la pausa, al regreso una interesante conversación con el señor Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. No se mueva que regresamos con la entrevista. Nos acompaña Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Hemos querido invitar a Iván a Espejo 360 para hablar del impacto del cierre de la frontera en el comercio dominicano, pero además de cómo están los precios, cómo está la inflación, porque Iván, como presidente de la Federación, está en contacto permanente con los productores, con los vendedores nacionales. Iván, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Gracias, para mí es un privilegio estar con 2 científicos de los medios de comunicación. A nivel de los precios, que es su primera inquietud, hay precios de artículos que están prácticamente controlados y más específicamente los que proceden del campo. Sí. Ahora, no sucede lo mismo con muchos productos industrializados. Nosotros desde el 2020 estamos hablando del alto precio que tiene el aceite de soya, que es el que más se consume en República Dominicana, que esa vez de 325 llegó a 775 pesos el galón de aceite, es decir, prácticamente un 250% más caro, y los fletes se han reducido a niveles inferiores antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y también los precios de las materias primas también se han reducido en el mercado mundial, así que son los commodities, donde está el maíz, la soya, el mismo petróleo, que es un commodity también. Y no entendemos por qué a la misma velocidad con que incrementaron los precios, no lo han reducido a ese mismo nivel. ¿Eso ha pasado solo con el aceite o con otros productos? No, con el aceite y muchos productos más. ¿Por qué? Porque cuando hay mercados que son oligopólicos, realmente se reúnen 2 o 3 y son los que fijan los precios. ¿Pero qué hace falta para garantizar a la gente que los precios de esos productos,
la mayoría de las canastas básicas le lleguen a precios asequibles, a precios reales del mercado? Bueno, lo primero es que a nivel de esos productos de consumo masivo, como el aceite, siempre es importante contar con la venia inclusive del gobierno para uno poder importarlo y que no nos presenten trabas no arancelarias en las aduanas en República Dominicana. Porque en años anteriores, cuando un importador, miembro de la federación, traía un contenedor de aceite, pasaba sin problema. Después traía dos, pasaba sin problema. Cuando venía el tercero, ya se le hacía casi imposible retirarlo de las aduanas en República Dominicana. ¿Y por qué? No, porque hacían un lobby en la misma aduana y le hacían la vida imposible. E incluso tenemos fotos y experiencias de productos que se perdían en la aduana y después aparecían en el patio de las principales empresas que producen aceite en la República Dominicana. Suponemos que eso no ocurre ahora porque Eduardo San Lobatón, director de aduanas, promueve que las cosas han cambiado en la dirección de aduanas. Correcto. Ahora, gracias papá Dios, con la entrada de Eduardo San Lobatón, cariñosamente Yayo, a la aduana, eso desapareció completamente. Es decir, que era una práctica abusiva en contra de los micros, pequeños y medianos importadores de esos productos tan sensibles a la canasta básica y que nosotros garantizamos siempre un precio accesible para el consumidor. Recuerdo que el aceite más pequeñito, que nosotros lo estábamos vendiendo a 35 pesos, en lo de producción nacional estaban a 65. Es decir, doctor, escúcheme, es decir, que ustedes se sienten conformes con la gestión de Yayo San Lobatón en aduanas, con el trato que le da a los comerciantes dominicanos, a los que importan. Correctamente. Estamos en comunicación permanente también con el director. Nos reunimos frecuentemente con él para tratar los diferentes tópicos sobre el tema de las importaciones, porque la mayoría de los importadores están en la Federación Dominicana de Comerciantes. Iván, una de las leyes fundamentales de la economía de libre mercado, que es la de nosotros, es la de la famosa oferta y demanda, que todo el mundo la menciona. Pero hay cosas involucradas en ella, como es el caso de los precios, que el precio depende de ese encuentro, de esas dos corrientes. Pero hay algo más que se llama la elasticidad. La elasticidad es cuando, por ejemplo, si la oferta es mayor que la demanda, los precios tienden a bajar. Es una realidad de lógica y viceversa. Yo me pregunto, ¿por qué razón? Yo no entiendo por qué si hay una sobreproducción grande, por ejemplo, criolla, pon el caso ahora de los productos internos aquí, que no se están pudiendo exportar a Haití por razones de aplicación de las medidas. Sin embargo, los precios no bajan. Entonces ellos pretenden, ¿qué te digo? Prefieren mejor destruirlo o regalarlo para que los precios no bajen. ¿Por qué razón sucede eso? Bueno, lo primero, estamos hablando específicamente de los huevos y en menor medida de los pollos. Exacto. En números, aquí se producen 290 millones de unidades de huevos mensuales. Son aproximadamente 3.480 millones de unidades de huevo al año. Para el mercado de Haití, que las exportaciones no son exportaciones normales, sino a través de los mercados binacionales en los 4 principales puntos fronterizos que tenemos, Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón, se venden 1 millón de huevos diarios. Así que estamos hablando que se venden alrededor de 30 millones de unidades de huevos mensuales. Entonces, los productores al inicio de semana hicieron una demostración de que regalando los huevos, pero hay que significar que el gobierno dominicano, vía INESPRE, vía el Plan Social y vía Agricultura, le han comprado 10 millones de unidades de huevos. Y si la frontera tiene 19 días cerrado, bueno, se compraron 10 días. Lo que pasa es que todo el mundo quiere que se lo compren a la misma velocidad que han dejado de comercializarlo. Pero es complicado porque se daña, ¿vio? El huevo se daña rápido. Bueno,
Normalmente dura 30 días, por eso las amas de casa cuando van a los supermercados de nosotros, cuando compran 1 o 2 guacales de huevo Sí. para la compra mensual, pues ya después de 30 días todos sabemos Exacto. que se dañan los huevos. Entonces, los productores, no sé por qué razón, se desesperaron y tomaron esta medida. Cuando el INESPRE, es bueno que sepa, doctor, que el INESPRE está vendiendo huevos a 100 pesos el huacal. Exacto. A 100 pesos el huacal, y el millar de huevos estaba a 5.350 antes del cierre de la frontera, y entre los productores después llegaron que se vendiera a 4.500 pesos, por eso los huacales de huevos que estaban entre 210 y 220 pesos, lo estamos vendiendo nosotros entre 150 y 170 pesos. Es decir que en esto el precio del huevo ha bajado significativamente. Hay muchos pequeños productores que no soportan y lo están vendiendo hasta 4, así a 120 pesos el huacal. Entonces, en los pueblos, por eso, los huevos se consiguen fácilmente a 150 pesos el huacal, es a 5 pesos la unidad, que no es lo mismo que los 7 pesos que se estaban comprando antes del cierre total de la frontera con Haití. A 5 se vendían en fincas antes de cerrar la frontera. Pero Sí. Iván, además de la producción de huevo o la comercialización de huevo en la frontera y en el país, ¿en cuáles otros productos ha tenido impacto el cierre de la frontera? ¿Cuál ha sido la situación para el comercio en sentido general, tomando en consideración el cierre de la frontera? Bueno, Y la importancia de ese mercado para la República Dominicana. Bueno, la gente siempre piensa de los pollos, pero aquí se producen 22 millones de unidades de pollo mensuales y solamente se van 500.000 unidades para Haití, porque ellos lo que compran es mucho pico y pala, y compran las gallinas ponedoras cuando ya terminaron su vida útil, Exacto, sí, sí. y las gallinas madres. Ok. Entonces, por eso son como 500.000 unidades de pollo. Ahora, a nivel de cemento, de los materiales de construcción, además de las varillas, el acero, también son productos que todos los días pasan 50 patadas, es decir, 50.000 fundas de cemento diarias por los 4 puntos existentes. Es decir que a nivel de la industria de la construcción está afectada totalmente por el cierre de la frontera. Pero también tenemos que decir que los comerciantes de Dajabón, encabezados por Abigail Bueno, que se movieron rápido, quizás porque el canal de los haitianos está ahí mismo, Exacto. es cerca de Dajabón, se logró que el gobierno, previa una investigación y previa una verificación, a 65 comerciantes afiliados en Dajabón le entregaron 48 millones de pesos para comprarle las mercancías y entregárselas al INESPRE, al Plan Social de la Presidencia y a los comedores económicos en productos como, por ejemplo, el arenque, que es perecedero, la avena, las galletas y las pastas alimenticias, que esos 4 rubros se comercializan normalmente en los 4 puntos fronterizos. En Pedernales, Alfredo Francés, que es presidente de la Cámara de Comercio, que es un gran amigo nuestro y un gran afiliado de la Federación Dominicana de Comerciantes, hay 47 comerciantes, pero solamente se le hizo una investigación para 5. En Jimaní, que está Marco López, lamentablemente no han ido todavía las autoridades del gobierno a censar los comerciantes y ver cuáles productos tienen en sus almacenes. Lo mismo también que en Elías Piña, que ahí hay 309 vendedores en 12 asociaciones de comerciantes que tienen en la frontera. Ahí está Cristóbal Ligranzo, que es el presidente de la Cámara de Comercio. Todavía no se ha ido a Elías Piña para censar cuáles son los comerciantes y cuáles son los productos perecederos que tienen en sus negocios. Pero el INESPRE ha comprado 10 millones de huevos. Mire, Iván, el Banco Central ha dicho en las últimas semanas que tiene la inflación bajo control, pero a mí me gustaría escuchar, además de los informes del Banco Central,
la opinión del hombre que está en contacto directo con los comerciantes, con los hombres y mujeres que venden en los barrios, en los residenciales, pero además que están en contacto con la gente que vive del día a día para saber cuáles productos realmente siguen con los precios invariables y cuáles han ido bajando en las últimas semanas. Quiero que me permita hacer la pausa para que al regreso analicemos esta situación. Regresamos en unos minutos. Continuamos con esta interesante conversación con el señor Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Iván, antes de la pausa dejábamos la pregunta de la inflación. Dice el Banco Central que está controlada, que está en el tope de lo que ellos habían planificado, 4 puntos y pico porcentuales. Bueno, dice que está bajo control, pero me gustaría conocer la opinión suya. ¿Qué perciben ustedes en el barrio, en los residenciales, en ese contacto directo con la gente que compra? Porque en las encuestas los altos precios siguen siendo un tema de preocupación. Bueno, lo primero es que es cierto que a nivel de todos los parámetros que el Banco Central utiliza, porque una canasta de entre 28 y 36 productos y servicios está 4.1 con una meta que era 4.5. Pero también el crecimiento del PIB en República Dominicana se ha quedado muy bajo, estamos hablando de 1.2. Sí. Entonces, significa que no hemos crecido lo bastante durante el mismo periodo de tiempo para el tema de la inflación. Entonces, cuando no hay mucho crecimiento económico, significa que hay menos dinero en manos de los consumidores y por lo tanto la demanda de los productos que nosotros comercializamos baja significativamente. ¿Qué ustedes sienten? ¿La gente está comprando menos? Bueno, ahora mismo la gente tiene menos dinero para comprar. Inclusive el sector construcción, alrededor de 5.288 ferreterías están afiliadas a la Federación Dominicana de Comerciantes. Sus ventas se han reducido bastante porque está prácticamente en una semiparálisis. Solo en construcción. ¿En qué otros sectores del comercio ha bajado la venta, el volumen de venta? Bueno, recuerde que la construcción es que mueve más dinero aquí en el país. Pero a nivel, por ejemplo, de los productos del agro, el arroz se movió alrededor de un 10% el precio. Comprábamos el saco de arroz de 125 libras, el arroz selecto, a 2.850 pesos en las factorías y ahora le estamos comprando a 3.150. Aumentó. Correcto, por lo cual el precio que en los mercados estaba entre 24 y 25 pesos, ya estamos hablando ya de 27 pesos la libra. A nivel de la cebolla, hubo que importar cebolla porque el precio de la cebolla ya iba por 60, 80 pesos la libra porque se acabó la cebolla de producción nacional. Entonces ya con la cebolla importada, el precio se ha reajustado de nuevo y ya estamos hablando que se puede conseguir cebolla entre 30 y 35 pesos la libra. El ajo se ha mantenido estable. Podemos recordar, y no por tema político, en el anterior gobierno el ajo siempre estaba entre 300 y 350 pesos. ¿Cómo está? Ahora, a nivel mayorista, lo estamos comercializando a 75 pesos la libra para que se venda no mayor de 100 pesos la libra de ajo. Así, el único problema que tenemos grave también es con el azúcar de refina, porque el azúcar de refina, que el precio de control, hay que significar que el azúcar es el único producto que tiene control de precios en la República Dominicana. El saco de azúcar cuesta, en el único ingenio que la vende, 3.262 pesos con 50 centavos, el saco de 125 libras, pero ahora mismo el comerciante que no busque entre 5.000 y 5.500 pesos por un saco de azúcar refina, no lo consigue, por lo cual el azúcar refina, cuando van a los colmados, está a 50 pesos la libra. Y no se puede culpar a ese dueño de colmado o a ese dueño de supermercado por tener ese precio porque no tienen acceso a comprar
el azúcar al precio de control, que es 3.262,50. Iván, mira, yo escuché el otro día que el presidente había planteado que había mercados interesados en la producción nuestra, respondiendo a una serie de cuestionamientos y preocupaciones. Y yo quiero hacerte esta pregunta. Nosotros estamos bien posicionados en producción interna. Es obvio que es así. Producimos bien. Entonces, sin embargo, yo observo que para buscar nuevos mercados habría que tener una flota mercante, la cual no existe. Existió en otra época, pero eran otros conceptos. Y he visto algunos analistas que saben del asunto decir que deberíamos, como es muy costoso crear una flota en estos tiempos por una serie de factores, que deberíamos abanderar buques de otros países. No sé si eso es lo que planteaba, que sean como que sirvan como de carrier, de transportadores. ¿Qué tú opinas sobre eso? Sí. Bueno, lo primero, antes de ayer teníamos una conversación con don Wilfredo Cabrera, que es el presidente de Confenagro, que es el mayor productor de huevos de la República Dominicana. Y estábamos hablando que, por ejemplo, ellos están vendiendo huevos para Cuba, huevos para Guadalupe, Sí. para Surinam. Entonces, lo único que el problema que tenemos es el del transporte. Pero es bueno que se sepa que un barco tampoco cuesta todo lo cuarto de la bolita del mundo. Sí, claro. Porque nosotros, inclusive, en términos personales, que no me gusta hablar en términos personales cuando estoy en entrevista en la televisión como presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, pero cuando los haitianos, en el año 2016, nos cerraron la frontera para 37 productos de República Dominicana, porque aquí solamente se habla ahora que nosotros cerramos la frontera, pero cuando nos hicieron eso a nosotros, que todavía no lo han levantado, lo que nos dijeron fue, no pasen productos por tierra, que es lo más barato y es lo normal, háganlo por avión o por el mar. Por el mar, sí. Entonces, sabiendo que nosotros no tenemos barco y sabiendo que es imposible llevar cemento en un avión, porque eso es imposible. Claro. Así que ellos han sido los primeros que nos han bloqueado a nosotros. Lo único que ahora, como Haití está de moda a nivel internacional, entonces se habla mucho de este bloqueo. Entonces, pero esa vez hubo que comprar un barco para poder llevar el cemento de República Dominicana a Haití. Entonces, con don Wilfredo estábamos hablando que vamos a hacer una asociación entre los productores y nosotros. Para comprar barcos. Y vamos a comprar otro barco, porque un barco cuesta para transportar en el Caribe y que no cumpla con las altas exigencias de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Entonces, un barco se puede conseguir en muy buenas condiciones entre 500,000 y $1,000,000. Ok. Es decir, que no es algo tan caro. Sí. Entonces, así como nosotros compramos uno esa vez, Claro. entonces vamos a unirnos para comprar un barco de 2,000, 2,500 toneladas para hacer un recorrido semanal entre todas las islas para que esos productos que tradicionalmente los exportamos para Haití, entonces los podamos llevar hacia las otras islas. Aquí hay islas, por ejemplo, como Turán Caicos, que salen barcazas de Puerto Plata, Sí, está porque ellos no cerca. tienen agua, Nada. no tienen blog, no tienen arena, no tienen nada, y que si se hace un comercio regular y ya con un barco 2,000, 2,500 toneladas, el flete saldría más barato y podríamos colocar todos los productos del agro dominicano en todas las islas del Caribe. Sí. Tenemos que aprovechar el mercado del Caribe, que es Sí. muy importante. Mire, Iván, además de los problemas de la frontera, la inflación, ¿qué otros temas preocupan a la Federación de Comerciantes? ¿Cómo está el problema de la inseguridad ciudadana? Bueno, además de las excelentes relaciones que nosotros tenemos con el director general de la policía y todos los estamentos a nivel nacional, esa buena relación ha llevado a que el comercio se sienta protegido por las autoridades policiales. Tenemos un tema que esperamos que también salga de los medios de comunicación, que es el tema de los apagones, porque si hay apagones, entonces la gente por la noche no visita los negocios de nosotros, como por ejemplo los supermercados, que la gran mayoría cerramos entre 8 y 10 de la noche, otro a las 12 de la noche, y las farmacias también, y las estaciones de combustible, que también son miembros de la federación.
Entonces, esperamos que definitivamente se le busque una solución al problema de la energía eléctrica, porque entonces se crea la inseguridad de salir a las calles, Claro. porque las calles estén oscuras. Aquí tenemos suficiente capacidad instalada para suplir la demanda. Lo único que hay plantas que sale demasiado caro comprarlas, el costo del kilovatio hora, Sí. porque las plantas normales se le compra, por ejemplo, a 10 centavos el kilovatio, pero cuando prenden esas otras, entonces ya el precio sube a 25. Sí. Pero el costo más caro es no tener energía y el precio más caro es que surja la inseguridad por los apagones. Entiendo que el presidente ha tomado una decisión importante de decir prendan todas las plantas, no importa lo caro que estén, pero necesitamos que la ciudadanía tenga energía eléctrica 24 horas. ¿Cómo definir ahora mismo la situación del sector? Ya usted nos hablaba, bueno, por ejemplo, el sector construcción está produciendo menos, está vendiendo menos, ha citado el problema de la inseguridad, que dice que está cambiando porque tienen unos acuerdos con la policía, se sienten más seguros, pero también hablaba la parte de los apagones. ¿Cómo se siente el sector en este momento? ¿Están mejor que antes o están peor? Bueno, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, que tenemos 432 asociaciones de todas las ramas del comercio a nivel general, nos llegan siempre las informaciones de todos los sectores, es decir, tanto de las tiendas, electrodomésticos, tejidos, supermercados, minimarkets, colmados, ferreterías, farmacias, y podríamos decir que en los últimos años el comercio se ha mantenido estable o mejor. Eso hay que hablarlo con transparencia. Inclusive, hablábamos que cuando la pandemia... Bueno, contra la pandemia le fue muy bien al sector farmacéutico, el comercio... a los supermercados, correcto, porque la gente estaba trancada en sus casas. Ajá. Entonces, esos años de la pandemia, que para muchísima gente fue mal, pero para el sector de supermercados y la farmacia fueron tiempos muy buenos, que inclusive ahora está el problema, que en la DGI es que está uno de los principales problemas que tenemos nosotros como sector. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque en la DGI uno tiene que pagar un anticipo en base a las ventas que usted tuvo el año anterior. Sí, claro. Entonces, si usted tuvo ventas extraordinarias en el 2020, 2021, entonces ahora tiene que pagar un anticipo que muchos de los negocios no están en la capacidad Pero mire, qué bien, de asumirlo. Qué bien, ahora vamos a un proceso electoral, vamos a la campaña. El domingo pasado el partido de gobierno eligió su candidato, que es el presidente Luis Abinader. El candidato de oposición, Abel Martínez, planteó que si llega al poder va a eliminar el famoso y odioso anticipo. Leonel Fernández no ha hablado, creo, de eso, pero el sector comercial no pudiera reunirse con los candidatos presidenciales y plantear una salida para ver si a partir del próximo gobierno se pudiera cambiar eso, ya para finalizar de manera breve, que nos están haciendo señas. Bueno, tradicionalmente en la Federación Dominicana de Comerciantes realizamos desayunos y almuerzo con los diferentes candidatos presidenciales, con los principales, y siempre prometen que van a quitar el 1.5 de anticipo, que van a quitar el 0.15% de las transacciones financieras, y al final de cuentas, cuando llegan al poder, entienden que necesitan ese dinerito para las finanzas públicas. Pero aquí necesitamos una reforma fiscal integral, no para subir impuestos, sino para eliminar muchos impuestos que inclusive ya no tienen razón de ser, sello de 1 centavo, y que se suavice la carga que se va a transmitir directamente al consumidor en la República Dominicana. Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. Les acudo la invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.